En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Nuestra Tierra. Estamos iniciando también una nueva semana, hoy lunes 20 de junio del 2022. Yo soy Lizardo Causo, listo ya para presentar las informaciones que vamos a desarrollar en la presente edición. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego propuso a Farid Matut como ser presidente del directorio de Agrobanco. Aprueban la estrategia denominada Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena para el año 2022. Congreso de la República aprobó ley que declara de interés nacional la producción, exportación e industrialización de los frutos del bosque, llamados los berries. Estas y otras informaciones en la presente edición de Nuestra Tierra. Estamos en Nuestra Tierra. Bien amigos, vamos a desarrollar informaciones ya a esta hora. Más adelante vamos a estar en contacto con el presidente Conveagro, Clímaco Cárdenas, para hablar sobre la última reunión que se tuvo en el Congreso de la República, el Pleno Agrario, en donde se han aprobado importantes normas en favor del agro nacional. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego propuso a Farid Matut para la presidencia del directorio de Agrobanco. Según ha dado a conocer el diario El Comercio, Matut ha sido propuesto ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, en representación del sector. De acuerdo con el libro blanco, Lineamientos para la gestión de directorios y directores de la empresa bajo el ámbito FONAFE, el sector, en este caso el Midagri, realiza las propuestas al FONAFE. Los candidatos propuestos para este cargo pasan por la evaluación preliminar y luego una evaluación general, siendo esta última parte la que se revisan las hojas de vida considerando la formación académica, trayectoria profesional y capacitación. Tras pasar ambas evaluaciones, la dirección ejecutiva del FONAFE eleva un informe al directorio de esta institución con los resultados y recomendaciones para luego ser aprobados por el directorio ya cuando se tenga este acuerdo. Entre otras informaciones, queremos comentarle que a través de la resolución ministerial 0244-2022 del Midagri se aprobó la estrategia denominada Emprendimiento de la Mujer Rural Indígena para el año 2022. Se trata de un instrumento de gestión que va a facilitar el otorgamiento del financiamiento de emprendimiento en materia agrícola, forestal, pecuaria y artesanal a favor de mujeres productoras rurales e indígenas. El programa de compensaciones para la competitividad Agroideas y el programa de desarrollo productivo agrario rural, Agrorural, son los encargados de la implementación de esta estrategia aprobada para el año 2022, para lo cual, conforme al ámbito de sus respectivas competencias, aprueban los documentos operativos necesarios para la aplicación de la referida estrategia, dando cuenta a la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria de la Dirección General de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y el Pleno del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 1275, que propone declarar de interés nacional la producción, exportación e industrialización del fruto del bosque, berries, fresa, frambuesa, mora y aguaimanto. La representación multipartidaria tuvo como resultado en la primera votación 103 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Igualmente fue exonerado de la segunda con 102 a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. El objetivo de esta ley tiene como finalidad fomentar el emprendimiento e inversión en el desarrollo del sector berries por parte de los privados, así como coadyuvar a combatir la pobreza, generar empleos y contribuir con la reactivación económica del país. Asimismo, busca que se desarrollen acciones conjuntas destinadas a facilitar el ingreso de los frutos del bosque, berries, a mercados internacionales, así como que se logre una capacitación, asistencia técnica y científica y acompañamiento a los productores de fruto del bosque
En esta línea se ha trazado, se ha priorizado a aquellos pequeños agricultores o a la agricultura familiar que busquen desarrollar actividades productivas de exportación e industrialización de los frutos del bosque, berries, tales como la fresa, frambuesa, también la mora y el aguaymanto. Estamos en nuestra tierra. Que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. En nuestra tierra, la entrevista de esta hora. Bien amigos, volvemos aquí a nuestra tierra, ya estamos con nuestra entrevista de esta hora. Vamos a dialogar con el señor Clímaco Cárdenas, que es presidente de Conveagro, porque vamos a dialogar referente a este último pleno agrario que ha suscitado mucha expectativa en el sector agrario. Señor Clímaco Cárdenas, buenos días, gracias por estar en nuestra tierra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de RCR a nivel nacional y bueno, para poder comentar
las principales noticias del sector agrario y principalmente el análisis que tenemos sobre la realización de un mal llamado pleno agrario, porque ciertamente no reconoce la condición de emergencia en este momento del sector agricultura. Si bien es cierto, ha habido alguna intención de querer poner la discusión agraria en el pleno nacional, pero ciertamente la pobreza, la infertilidad de los proyectos de ley que se han ido discutiendo en la Comisión Agraria, en el Congreso, lamentablemente no pensamos modestamente que no tienen ningún tipo de alcance importante para apoyar a la agricultura nacional en estos momentos de crisis. Y esta, una de las normas aprobadas que también ya se dio a conocer es este cambio que ha habido, este apoyo financiero para, según se dice, dar este alivio financiero a los pequeños productores afectados por la emergencia. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, al respecto es una medida positiva que ciertamente va a permitir reinsertar al mundo financiero, a pequeños productores, entendemos por el monto del crédito, correcto, pero cuando uno empieza a ver números, da cuenta que se tratan solamente de 3.000, 4.000 probables beneficiados. Y si bien es cierto, suma, pero cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de emergencia, nos hubiera gustado que verdaderamente se toquen discusiones que permitan el acceso a una norma, a una ley para los 2.200.000 familias de agricultores familiares en costa, sierra y selva del Perú. Y eso, lamentablemente, de esa potencia, de esa solvencia y apoyo, no nada se ha discutido. Allí pensamos que ha faltado más vinculación de los congresistas. Lamentablemente la gran mayoría, o creo que el íntegro, no conoce del sector de agricultura, y ese es un serio problema que lamentablemente pasa factura en estos momentos de crisis a nivel no solamente nacional, sino mundial, ¿no? Y también otra de las normas, señor Clímaco Cárdenas, es este cambio que se ha dado a Sierra Exportadora, ¿no? Esto se dice modificar sus competencias, estructura su ámbito de intervención, que establece de ahora en adelante esto, lo que era Sierra Exportadora, ahora va a ser agromercado. ¿Era necesario este cambio? Mira, verdaderamente son temas decorativos y que redundan en la burocracia. Para que más o menos la gente entienda, Sierra y Selva es un programa que tiene el menor presupuesto del sector. La gran mayoría de ese presupuesto se gasta en pago de planillas. No generamos ningún cambio. Creo que el Congreso de la República, vuelvo a reafirmarme aquí, está bastante perdido en identificar qué verdaderamente necesita el sector. Y no solamente aquí quisiéramos hacer críticas, sino también poder poner en la discusión nacional qué es lo que verdaderamente tienen que hacer estos representantes, padres de la patria, porque si nosotros tomamos en cuenta que la gente, el poblador de a pie, ve que no puede pagar por un kilo de huevos 10 soles, por un kilo de pollo 11 soles, ¿qué es lo que podemos hacer como Congreso de la República para ayudar a esta crisis? ¿Qué es lo que podemos hacer con el agricultor para poder justamente enfrentar el mercado, poner fin a los intermediarios en las cadenas productivas, hablar de tener una rentabilidad mínima para los productores que directamente van a generar trabajo, empleo, alimento, desarrollo en los territorios, caseríos, comunidades? Entonces, ese análisis macro no se está haciendo, y piensan que cambiando nombre a organismos burócratas que son parte del ministerio, un ministerio que no da talla en el cierre de lo que nosotros entendemos es el desarrollo rural
que es donde se encuentran las brechas más grandes de pobreza y extrema pobreza, anemia. Creo que verdaderamente hace falta bastante para que podamos estar cercanos a ellos. Y en eso, un primer punto de discusión que quisiéramos poner es obviamente discutir el tema presupuestal en agricultura. Un compañero nuestro hizo el análisis de que de cada 100 soles que gasta el Estado en presupuestos distintos y diversos, 2 soles 40 son los que se invierten en agricultura, más allá de tener casi 50% también de gasto corriente y pago de planillas. Es verdaderamente muy poco. ¿Cómo podríamos enfrentar un proceso de transformación o de cambio positivo si es que seguimos haciendo lo mismo? O si que pensamos que cambiando el nombre de los organismos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego cambia algo. ¿Cómo voy a hacer para construir una nueva cocha, una nueva carretera, para enfrentar un proceso de construcción de plantas regionales que permitan acercar a los productores con productos inocuos a los grandes mercados del Perú, a los programas alimenticios? Nada de eso se discute. Por tanto, verdaderamente es improductivo, es estéril el aporte de este pleno agrario que se ha tocado recientemente. Ahora, señor Climaco, en cuanto a los presupuestos, a mayor presupuesto que se requiere al sector agrario, se está pidiendo un aumento, ¿no? Para que se destine el equivalente, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo a ese pedido de 3.5% del PBI para que se impulse esta ya mencionada por el ministro del sector, por el propio presidente de la República, la segunda reforma agraria? Lo primero que tenemos que entender que no existe segunda reforma agraria si no va a tener un presupuesto que le permita realizar acciones distintas a la que cotidianamente se realiza. Y esa creo que es la primera premisa que tenemos que reconocer. No va a existir segunda reforma agraria si no existe presupuestos. Y ya se nos ha maquillado, se nos ha dicho que se hace, nosotros hemos confiado en esa declaratoria. Lamentablemente es eso, es declaratoria. Y cuando hablamos de 3.5 del PBI, tenemos que ir entendiendo y reconociendo la naturaleza de las cosas. El presupuesto del sector agricultura, ya cuando hablas de PBI, es 0.7% de PBI. Tenemos adicionalmente en el tema burocrático, incapacidad de los gobiernos de turno de los funcionarios, existe una devolución de recursos, no se gastan plenamente, pero ciertamente también reconocemos a los agentes importantes territoriales, que son los gobiernos regionales y locales, que son también actores ausentes de la discusión del desarrollo rural y agrario. Y entonces, cuando hablamos de este tipo de presupuestos, tenemos que ser conscientes, tenemos que pisar tierra, tenemos que reconocer cuánto aporta el tributo de cada uno de nosotros peruanos que conocemos de producción y aportamos para poder decir y mencionar categóricamente qué es lo que necesitamos. Y ciertamente lo más certero y próximo y para ir demostrando eficiencia también y calidad de inversión es duplicar el presupuesto que se tiene. Eso como una primera muestra y no con ello decir que le vamos a quitar presupuesto a educación y a salud o a defensa o a las múltiples gastos burócratas y pago de planillas de funcionarios parásitos, como digo yo, a nivel nacional. Esa es la gran reforma del Estado que toca enfrentar. Y por ejemplo, cuando se habla también allí, y una vez más quiero tocar al Congreso de la República, ¿cómo no ir pues a discusiones de fondo, ¿no? Quieren apoyar la agricultura, el ausente del desarrollo rural y agrario es el propio Estado de la República, que está amarrado. Hoy día vemos cómo este Congreso de la República quiere cambiar más de 50 artículos de la Constitución, y yo hago aquí una invitación abierta a los asesores del Congreso, a los economistas, a los funcionarios estos que están hoy día ocupando espacios en el ministerio, en el Estado peruano, a que, por ejemplo, abordemos la modificación
del artículo 60 de la Constitución, en la cual se le restringe a un rol de subsidiariedad al Estado, y eso no le permite, pues, efectivamente, por ejemplo, en materia agraria, correcto, que es una materia que en cualquier país del mundo toca directamente con el recurso estratégico, el alimento, es prioritario, es estratégico en el mundo. Aquí en el Perú, lamentablemente, no conocemos nada de agricultura y a los políticos no les interesa nada de agricultura. Entonces, ¿por qué no abordamos ese tipo de discusión que nos llevaría a dos acciones inmediatas, a poder colocar al Estado no como un donador de alimentos? Nosotros nos sentimos productivos, no creemos en que se generen programas asistencialistas, creemos en verdaderamente estructurar a partir de ahí política pública para generar más trabajo, más alimento, riqueza en el mundo rural campesino. Y en el otro extremo, por ejemplo, rápidamente en esa modificación tener una banca de fomento que, por ejemplo, no solamente nos permite una mayor cantidad de recursos para préstamos, no para regalos, para préstamos en cada uno de los espacios y territorios del Perú. ¿Y por qué no pensar en algún momento en ahorrar como agricultores, como ganaderos, y nuestros recursos en un propio banco agrario? Y eso, mis amigos, obviamente pues que no se discute en este pleno agrario ni en este congreso. Entonces ahí les hacemos respetuosamente la invitación para discutir los temas de fondo, los temas que verdaderamente hay que abordar. Y concluyo con una más, llamémosla la bonificación de la discusión. El tema directo en esta crisis de fertilizantes, que después de 7 meses el Estado reacciona tarde, pero bueno, está reaccionando finalmente. Nosotros pusimos en la discusión este tema en noviembre del año pasado en Palacio de Gobierno. Es lamentable que recién hoy día tengamos un presupuesto y que recién probablemente en julio tengamos algo de fertilizantes. Pero la discusión de fondo de la construcción de la planta de fertilizantes en Bayóvar, que aseguraría producción de fosfatos, de potasio, pero también de nitrógeno con la urea, si combinamos los recursos del gas principalmente que se tiene en el norte del país, también podría hacernos pensar en una planta de fertilizantes. Pero, Albricias, no se comienza con la discusión del tema más importante, de renegociar el contrato lesivo que se ha entregado a la empresa Misimayo, hoy subsidiaria directa, o por no decir fachada, de la empresa Mossack de Estados Unidos, que se lleva el recurso de 240.000 hectáreas de roca fosfórica y que paga $2.90 por tonelada, por cada tonelada que se exporta y se saca hacia afuera como tributo. Y nosotros, cuando la importamos, tenemos que pagar más de $900. Esto es un despropósito. O sea, cuando el gobierno habla de esto, cuando el Congreso habla de esto, mis amigos. Es importante, por eso, señor Clímaco Cárdenas, entrar en debate con los gremios que estén, que sepan, que tengan el conocimiento de todo este importante sector que es la agricultura, ¿no? Y también por parte de los mismos técnicos, porque sabemos pues estos cambios que se han suscitado en el Ministerio de Agricultura constante, ¿no? 5 ministros cambiados y totalmente parece que se comienza nuevamente de cero. Se propone alguna cosa, sale el ministro, vuelve a foja cero, entonces así no se va avanzando. Finalmente, señor Clímaco Cárdenas, se ha convocado una paralización para este fin de mes, 27 y 28 de junio, por la crisis del sector. ¿Sigue en pie esta medida que se ha anunciado? Y bueno, nosotros como Conveagro no estamos no van a participar de ninguna medida. Sí. En nuestra agenda, como ustedes saben, y es histórica además, es siempre una agenda agraria, una agenda productiva. Respetamos todos los procesos de derecho constitucional, de ejercer movilizaciones, pero en este caso, en nuestras organizaciones, en Conveagro no estamos participando, no tenemos ningún acuerdo, ninguna asamblea, principalmente porque hay que construir esta discusión,
hay que llevarla verdaderamente a la propuesta, a medidas concretas, no políticas, sino técnicas, de lo que hay que hacer para conseguir algo que verdaderamente nos resulta ofensivo en el sector. Así es. Nosotros no somos mendigos, y creemos que tenemos la capacidad como país, la potencialidad, las 2.200.000 familias de agricultores en costa, sierra y selva, los que producimos alimentos, los que conocemos lo que es dar trabajo, invertir, generar valor a nuestra producción. Creemos claramente que hay un potencial, hay que llevarlo adelante, y esa discusión es la que queremos abordar. Lamentablemente no se está asumiendo, y máxime estamos pues viviendo una crisis mundial en la cual ha costado que en el país se reconozca que estamos a puertas de una crisis alimentaria, y ya lo han reconocido. Hoy Europa habla de hambruna en base a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y finalmente el día de ayer el ministro de Economía y Finanzas del Perú ha salido a decir que van a hablar ya de un bono alimentario, de ver cómo se subsidia directamente a las poblaciones más vulnerables, y no reconocen que las medidas que han tomado, que el desinterés que han tomado por estar pensando en discusiones absurdas, tanto el Congreso como el Ejecutivo, ha llevado a que verdaderamente perdamos de foco cuál es el rol del Estado, el proteger a la población nacional, a los 33 millones de peruanos. Y ahí es donde nos invitamos, y ahí es donde Conveagro aparece y dice: oiga, señores, aquí hay propuesta, hay medidas de solución para tamaña crisis. Lamentablemente, después de mucho tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas está reconociendo esto. Hay que reconocer que la medida del retiro del IGB pues no ha beneficiado más que a 3 o 4 importadores de alimentos, no ha beneficiado a la población. El precio del pan no ha disminuido, el precio del pollo no ha disminuido, el precio del huevo no ha disminuido, y entonces hay que reconocer que se cometen errores y hay que enmendar rápidamente para poder verdaderamente dar solución. Así y una es. vez más, no solamente de asistencialismo, hay que pensar hacia adelante, el cómo queremos reposicionar al país que obviamente amamos tanto desde cada uno de nuestros sectores. Así es, bien, has quedado clara la posición de usted, señor Clímaco Cárdenas, como presidente de Conveagro. Muchas gracias una vez más por esta comunicación, que siempre este sector del programa llega pues a los lugares más alejados del país, sobre todo a las familias que están dedicadas al agro. Muchas gracias, un abrazo, muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos estado con el señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro aquí en nuestra tierra. Estamos en nuestra tierra. Llora, cholo, llora y sufre. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás. Para que sufras
se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Estamos en nuestra tierra. Bien, amigos, estamos transmitiendo en vivo aquí desde nuestra tierra a través de la plataforma de RCR. Desde hoy día, y también esto se va a prolongar hasta el día de mañana, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se está llevando a cabo 12ª reunión andina de la UDUAL, que es un evento que reúne a académicos y especialistas de la región para trazar un mapa de ruta de la educación superior a escala global, ¿no? Vamos a trasladarnos precisamente hasta el Centro Cultural de la San Marcos, donde ya está haciendo uso de la palabra en estos momentos la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón Rafner. La fortaleza institucional de una universidad si la misma no goza de esta plena autonomía. Eso es lo que se viene reclamando en el país. Es la intromisión política en el quehacer universitario, el que cada día nos somete a una rigurosa limitación y diríamos también, si muchas veces se ha condenado a muchos por cometer actos delictivos de lesa humanidad, también diríamos que aquel que atenta a la educación también comete un delito, casi en la misma magnitud, porque coarta los procesos de avance y cualificación académica debido a que por razones políticas o económicas que incentivan esta intromisión nos imposibilitan a seguir desarrollándonos como universidades. Las universidades más emblemáticas de la región latinoamericana, como la UNAM, México, la UBA de Argentina, Sao Paulo de Brasil, la Universidad Católica de Chile, ellas han logrado ubicarse importantes sitiales en los rankings internacionales de la investigación gracias a su fortaleza institucional de mantener la autonomía. Y no nos imaginamos nosotros qué hubiera pasado si estas universidades hubieran estado limitadas. San Marcos, a pesar de todas las crisis, a pesar de todas las intromisiones, en sus 471 años de historia no perdió jamás la vigencia de estar en el primer ranking de cada uno de los periodos de los siglos en investigación y en calidad académica. Pero hoy también nos vemos amenazados por este riesgo político al cual estamos sometidas como universidad pública, siendo la universidad más antigua, la que ha dado tanto al país y a América Latina, hoy se ve limitada en el aspecto del presupuesto y una serie de cuestionamientos que se dan. Hasta el siglo XX las universidades eran excluyentes socialmente porque solo podían tener acceso a las personas de un rango social alto. Gracias a la reforma universitaria iniciada en Córdoba en 1918, esta realidad fue cambiando paulatinamente y creo que es importante entender. Por ello, los principios enarbolados por estudiantes, promotores de esta revolución universitaria hoy en pleno siglo XIX tienen absoluta validez. A la proclamación de la autonomía de Córdoba también siguió la Universidad Nacional del Cusco en 1919 y San Marcos en 1920, enarbolando como un lema muy importante la autonomía universitaria como defensa plena de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la libertad del debate pleno, hechos que se han ido conculcando a través de los últimos años.
Y creo que es muy importante entender que solo a través del uso pleno de la autonomía universitaria se puede viabilizar un verdadero proceso de autoevaluación de las universidades para dar a una posterior evaluación externa. Hoy nos exigen muchos lineamientos de investigación, nos exigen calidad académica. La calidad académica está en cada una de las universidades públicas y privadas también, porque es una necesidad, no es una imposición del gobierno de turno. La calidad académica debe enraizarse en cada uno de los docentes universitarios y en las autoridades que le dirigen, y asimismo en sus estudiantes, que llevan en la sangre lo que es el entender la libertad de hacer hoy día un intercambio cultural a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que es importante también que esta regulación que se ejerce desde el Estado, vulnerando flagrantemente la autonomía cada día, es la que hoy día ven ustedes a que los alumnos, los profesores y muchas autoridades también se vean limitadas a participar con libertad en todos los debates públicos donde se habla de autonomía universitaria. En el país, anteponer a un Ministerio de Educación o una superintendencia desde el Estado para que regule o controle las universidades es la forma más escandalosa de violentar la autonomía universitaria en las entidades de educación superior. Significa someter a las universidades a un estado de interdicción, porque ya no pueden decidir nada por sí mismas. Hoy la estamos viendo, las universidades públicas, cuando no nos dan el presupuesto para conectividad, cuando no nos dan los montos que solicitamos para la investigación. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué San Marcos, la decana de América, se ve limitada con esto y muchas universidades públicas? ¿Qué hubiera pasado si las universidades no tuvieran recursos directamente recaudados? ¿Cómo se hubiera llevado la cátedra en este momento? ¿Qué hubiera pasado con la masa estudiantil? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ninguno, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Ajenos a esto, ¿por qué? Porque realmente hay instituciones públicas, como el Ministerio de Educación, que están sometidas al poder político de turno y nos limitan si reclamamos algo. Hoy una forma de tenernos en silencio es decirnos, no hablen, porque si no, no le damos más presupuesto. No entendiendo también que las universidades, en este esquema de un desarrollo y desafío a los cambios del avance de la ciencia y tecnología, quieren romper la burocracia, quieren romper lo que ya se han dicho, los extramuros, quieren romper el control y manejo político, porque hoy día nosotros vemos que cada vez que estamos sometidas al poder político, el retroceso es más. ¿Y qué se consigue con el poder político? Lo que nosotros decimos, simplemente que la juventud, que tiene muchos sueños, no avance. Y al no avanzar, también tenernos como un país en vías de desarrollo. No podemos desarrollarnos porque no podemos implementar los mejores laboratorios, no podemos tener los mejores investigadores dentro de la clase estudiantil por falta de presupuesto. Sin reconocer lo que nos dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 18 de la Constitución Política? Que las universidades tienen su autonomía normativa, la potestad para la creación de normas internas, estatutos y reglamentos, sin entender que las universidades nos regimos con un estatuto. También implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria con atención a su naturaleza, entendiendo que cada universidad tiene su propia realidad, de acuerdo a dónde se encuentren ubicadas y también al posicionamiento que tienen, tanto públicas como privadas.
La parte académica implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco de la institución universitaria y supone el señalamiento de planes de estudio, a lo cual hoy día, si bien es cierto, tenemos para delinear la creación de nuevas escuelas, de nuevas maestrías, también hay una institución que nos controla y nos dice si va bien o no va bien. Pero la pregunta sería si estas instituciones están regidas con los mejores técnicos, con los expertos, con los doctores que han pasado por las universidades públicas para que definan si estos lineamientos son los más adecuados. Hoy nosotros podemos decir que las instituciones nos van cerrando las puertas en el ámbito administrativo. Ya no tenemos la potestad, ya no somos titulares de pliego en las universidades públicas, ahora somos unidades ejecutoras. Simplemente nos limitamos a cumplir qué hacer frente al magro presupuesto que nos asigna. Con mucha preocupación hemos visto que el presupuesto hasta el 2025 nos han recortado. La pregunta es, ¿por qué nos recortan si no saben nuestras necesidades? ¿Por qué el gobierno o las instituciones, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Educación, no se sientan para ver las necesidades de las universidades públicas? ¿Por qué no debatimos esto? ¿Por qué no nos hacen partícipes para poder definir cuánto de presupuesto requerimos para la parte educativa y para la parte de investigación? ¿Por qué somos ajenos a que nos llegue un documento y nos digan este es su presupuesto hasta el año 2025? ¿Por qué hoy día las universidades no tienen participación plena? Hemos visto con mucha preocupación que cada uno de los artículos que se van dando a través de decretos supremos, de resoluciones ministeriales, van minando la educación. Y también hoy día se habla en el país de un ingreso libre, el modelo de Argentina. Pero claro, las realidades de los países de América Latina son totalmente diferentes y esto tenemos que entenderlo. Si San Marcos o las universidades públicas tuviéramos el presupuesto adecuado, seguro que abriríamos las puertas para que toda la juventud ingrese. Y luego se quedarían aquellos que desean estudiar una carrera universitaria y los que no decidirían también por el mando medio. Y esto sería lo elemental, que también a las universidades le den la potestad de crear los mandos medios, para que aquellos que no deciden quedarse en los estudios universitarios puedan seguir las especialidades como mando medio que elijan. Y ahí habría de una plena libertad de la cátedra, del pensamiento, de la decisión de la juventud, la cual está limitada y sometida. Y año a año vemos cómo la juventud se pierde porque realmente no tiene acceso a las universidades públicas por falta de presupuesto. No porque las universidades no quieran, por falta de limitaciones presupuestales. Creo que esto es algo que se tiene que entender y que el gobierno de turno debe comprender acá en el país. El Poder Ejecutivo tiene que tender los puentes, tiene que sentarse a escuchar a las universidades. Es cierto que nos marca una diferencia entre las públicas y privadas, porque unas pues están sometidas al presupuesto del Tesoro y las otras tienen la libertad, pero también hay las universidades mixtas, las universidades que son consorcios, ¿no? Hay diferencias, pero nosotros debemos entender que la educación es una sola, va en línea transversal, no busca simplemente que cada una sea mejor, que cada una gane, sino todas deberíamos ver una línea de desarrollo académico en igualdad de condiciones. Hoy se hace la diferencia de colegios especiales, por ejemplo, dentro del Estado también, en la educación secundaria, el Colegio Presidente, el Colegio de los Talentos. Si todos los jóvenes son talentos, de una o de otra manera, todos los jóvenes son talentos.
Solamente está en darle la oportunidad para que ellos exploten. Esta es una lucha permanente. Creo que, como se ha comentado, la educación, ¿qué es la educación? La educación es un bien común para el desarrollo de los pueblos. La educación es un bien social. La educación es el cumplimiento de la responsabilidad social que tiene el Estado para con la nación. Nosotros cada vez vemos un mayor obstáculo, una mejor gobernanza, como ya lo han indicado, pero creo que no se puede lograr el desarrollo de los pueblos y seguir siendo manejados como hasta ahora lo vemos que ocurre. Cada gobierno, cada presidente que ingresa al país, el primer tema de campaña habla de educación. 2 puntos elementales, educación y salud. A través de la pandemia hemos descubierto la pobreza más grande en el país y creo que en América Latina, en salud y en educación. Se han pasado los colegios más pobres y en universidades también se ha descubierto la falencia más grande. Los docentes nos hemos visto obligados a poner un aporte social, un aporte el cual nosotros debíamos haber recibido un incremento de remuneración. Pero ¿qué hemos hecho? De nuestros bolsillos hemos tenido que sacar para cubrir electricidad, conectividad y equipo para dictar las clases. Y eso se ha dado en toda América Latina. Hemos sido el fortín de la educación. ¿Quién nos reconoce? El Ministerio de Educación, el Legislativo, el Ejecutivo. Nadie ha hecho una señal, un acto político o un acto de buena fe en favor de la educación universitaria. Los sueldos de los docentes universitarios son tan paupérrimos, y así hay que hablar, que un docente auxiliar a tiempo completo no llega ni a 2.500 soles, menos que un funcionario público que están en los altos niveles del Ministerio de Educación, que no les exigen estudiar su maestría, su doctorado, como nos exigen en las universidades públicas, pero que perciben esa remuneración por encima de los docentes. Y esto también se ha visto porque cuando hablamos de autonomía académica, investigativa, económica, hay que hablar también de lo que implica el derecho del pago de las remuneraciones de los trabajadores. Las universidades públicas son las instituciones que pagan el menor sueldo a sus trabajadores. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, ¿cómo exijo yo que el trabajador ponga toda su calidad, todo su empeño, si no es bien remunerado? Muchos lo hacen porque aman a las universidades, porque quieren lograr el desarrollo de los pueblos, al igual que los docentes, que son los héroes de la educación superior. En las universidades públicas, los docentes, creo que si tendríamos que ponerle un monumento deberíamos hacerlo, porque son los más sacrificados. Se les obliga a capacitación, se les obliga a tener investigación, se les obliga a una serie de requisitos para que logren un posesionamiento, pero a base y a costa de ¿qué? De sacrificar también a sus familias. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la Constitución Política del Estado, del artículo 18 de la educación, nadie entiende por qué todo el mundo hoy día dice se baja la calidad cuando se habla de autonomía. ¿Cómo es que se va a bajar la calidad cuando se habla de autonomía? ¿No? ¿Cómo se puede definir esto cuando el mismo artículo 18 que va tanto para las universidades públicas que tenemos un estatuto y las privadas también la tienen un estatuto? Porque no podrían ejercer el manejo de sus universidades si no tendrían su propio estatuto donde está la estructura orgánica de sus
universidades. Y entonces ahí es donde nos dice, la educación universitaria tiene con fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica. Y el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. ¿Y qué estamos viendo nosotros hoy día ante el poder político? La intolerancia. Nuestra tierra.